todos. Bienvenidos entonces a nuestro segundo encuentro, nuestro segundo taller de Camino al Éxito Unadista. Esta sesión que se ha denominado Dejando mi huella unadista, lee, piensa y propone. Entonces, bueno, la agenda un poco, pues vamos a hablar del propósito del encuentro, una reflexión inicial que espero la participación de todos ustedes sobre el pensamiento crítico y el liderazgo. Esos son nuestros temas centrales para este encuentro. Vamos a desarrollar algunas actividades prácticas, una reflexión y bueno, lo que ustedes se van a llevar aquí de este encuentro, que es lo más importante. Entonces, bueno, ¿cuál es ese propósito del encuentro? Pues brindar estrategias que les permitan a ustedes como estudiantes que inician en nuestra universidad, pues poner en práctica ese pensamiento crítico y ese liderazgo en su proceso académico en la UNAD, porque es bastante necesario que sigamos potenciándolo, ¿cierto? Sigamos desarrollándolo más para este proceso académico que ustedes acaban de iniciar. Entonces vamos a iniciar con un texto, un pequeño texto inicial. Lo voy a leer, pero quiero también escuchar a uno o dos de ustedes qué piensan sobre esta reflexión. Muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento. Mortales o inmortales, en realidad pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado en sus propias mentes, justificaciones, explicaciones, formas de consuelo sin las cuales no pueden continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta, perdón, a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quien la formula. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? Uno, dos, que levante allí su manito y aquí a través del micrófono nos deje un poco esa reflexión. Bueno, no veo todavía Bueno, yo, manitos levantadas. allí Ay, se me escucha. sí, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Oscar Vuelvas. Oscar, cuéntanos, Oscar. Bueno, ahí el texto nos habla de la importancia de siempre buscar el conocimiento basándonos siempre en preguntas, en nuestras propias preguntas, más no en formular respuestas nosotros mismos. Algo que yo ya pensaba que no estaba bien, que estaba mal, ¿vale? Porque siempre uno tiene que buscar, que indagar, que en este caso no tragar entero, como se dice coloquialmente. Ujú, Oscar, lo has dicho muy bien en tu reflexión, ¿cierto? El texto, o sea, la idea central es sobre esa invitación a preguntar, ¿cierto? Como bien lo dijiste, a indagar para llegar a ese conocimiento que, bueno, el conocimiento no es propio, ¿cierto? No es uno solo, no. Lo que hoy está, quizás mañana se vuelva a reformular, se vuelva a verificar. Entonces, el preguntar, el ir más allá, eso es lo que nos abre puertas, ¿cierto? Para mundos quizás muy desconocidos, pero que también nos va a ayudar a identificar otros saberes, otras propuestas, a encontrar otras reflexiones y ese sentido de vida que pues cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Llegar hacia esas metas. Entonces, bueno, queríamos empezar con este texto y a partir de él reflexionar un poco. Espero que cada uno de ustedes le quede también esa reflexión, ¿cierto? Que es importantísimo ir un poco más allá, indagar, hacerse preguntas y buscar esas respuestas quizás, ¿cierto? Para reconstruir ese conocimiento. Bueno, muy bien, gracias, Oscar. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente del pensamiento crítico. Un poco hacia ese concepto, entonces decimos que hace parte de una reflexión racional, ¿cierto? Del pensamiento, porque nos permite pues decidir qué hacer, qué creer, qué decidir, ¿cierto? Buscar diversas fuentes de información, discriminar entre esas diversas fuentes de información, porque eso es importante. A veces buscamos en la primera fuente que nos aparece allí, sin saber si es confiable, si de pronto es una fuente científica, ¿cierto? Y con esa verdad nos quedamos. Entonces, eso es importante. mm,
para llegar pues a realizar buenos procesos y más en la academia, ¿no? Que esas fuentes de verdad pues nos permitan reconstruir ese conocimiento. Y allí pues entonces hablamos de la selección de la mejor opción, ¿cierto? Entonces discriminar aquella información, lo que les estaba diciendo, válida, que sea relevante y reutilizable, ¿no? Y que permita construir ese conocimiento personal, ¿no? Porque bueno, ahora tenemos muchísimas herramientas y más cuando hablamos de la inteligencia artificial que nos debe apoyar estos procesos y más cuando hablamos del desarrollo del pensamiento crítico, pero debemos tener una reflexión propia, ¿cierto? Debemos reconstruir eso que de pronto encontramos, nos valemos de pronto de esa ayuda, desde esos medios que tenemos hoy digitales, pero ¿cuál es nuestro sentir? ¿Qué pensamos acerca de eso? ¿Cómo lo recreamos nuevamente, ¿cierto? Y pues allí implica hacerse cargo de la mente y de la vida, ¿no? Es ese criterio propio que nosotros vamos formando, pero a partir de ese conocimiento al que vamos llegando, ¿no? Porque pues podemos a veces tener opiniones y pensamientos muy sesgados de algo que yo solamente a través de lo empírico, de la experiencia, creo que esto es así y punto, y no hay otro punto más de validez, ¿cierto? Y no. Y para eso es que estos procesos académicos pues implican, ¿no? Ese desarrollo del pensamiento crítico. Y debe haber pues un proceso de racionamiento, ¿no? Establecer ese propósito, identificar el problema, analizarlo, formular alternativas de solución. Para eso nos permite el pensamiento crítico, ¿cierto? Evaluar. ¿M? Cuál u otra entre una y otra alternativa que yo selecciono es la mejor y por qué, ¿cierto? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿No? Y pues allí podemos evaluar no solamente esas decisiones que vamos a tomar, sino qué pasó, ¿cierto? En esos resultados. Entonces, acá pues yo les hago una primera pregunta que es, ¿por qué sería conveniente tener habilidades cognitivas de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación? Bueno, aquí son varios procesos o conceptos, ¿cierto? Pero ¿por qué creen ustedes que sería importante eh, desarrollar este pensamiento crítico, ¿cierto? Que es lo que nos permite desarrollar estas habilidades cognitivas, ¿no? Al interpretar, al analizar, al evaluar, al inferir, al explicar y al autorregularnos también. Alguno que me levante la manito y se arriesgue acá a decir, este espacio también es eso, ¿no? Estamos aquí aprendiendo, yo aprendo también de ustedes bastante escuchándolos. Entonces, bueno, ¿quién dijo yo? Bueno, no sé si tenemos por allí una manito levantada, si de pronto en el chat nos están escribiendo. No, profe. Están muy tímidos. ¿Y estará Muy haciendo frío en difícil. toda Cundinamarca? Sí, debe ser por eso. El frío nos tiene allí como... Bueno, pero anímense, anímense aquí. Aquí digamos que este espacio no es para descalificar ni para decir cuál es la mejor respuesta o estás equivocado. Claro, tenemos que hacer procesos como acá lo decimos a partir de ese pensamiento crítico racional, ¿es cierto? Que tengan cierta lógica, pero pues aquí es un espacio para aprender. Entonces, bueno, ¿ustedes creen que son importantes esas habilidades cognitivas? Sí son importantes desarrollarlas. ¿Por qué? Bueno, están muy tímidos. Bueno, entonces mientras que se animan a participar un poco con la siguiente pregunta, pues decimos que es bien importante y bien conveniente desarrollar estas habilidades, ¿cierto? Porque la interpretación, pues, le da un significado a esa información o a eso que yo estoy aprendiendo, pues, hablándolo aquí precisamente, este proceso académico que ustedes inician, ¿cierto? Lo que yo leo, lo que yo escucho, eso tiene un significado. ¿M? El análisis me permite descomponer en sus partes esa información, ¿cierto? Para poder conocer un poco más, para poder dar un punto de vista sobre eso que estoy leyendo, que estoy escuchando, y pues así puedo entenderlo mejor. La evaluación que me ayuda a juzgar si eso realmente
pues puede tener alguna validación, ¿cierto? Si es confiable a partir de esas fuentes de información que les decía al inicio. ¿M? Y la inferencia que me permite sacar esas conclusiones lógicas, ¿no? El pensamiento crítico, de hecho, en esas reflexiones, pues nos permite llegar a unas conclusiones, ¿m? De diferentes o diferente información que nosotros podemos tener a la mano. Y la autorregulación, revisar, bueno, cómo estamos aprendiendo, qué es lo que estamos aprendiendo, de verdad esto nos sirve, para qué nos sirve, ¿sí? ¿Cómo puede ser esa aplicación? ¿Qué tengo que mejorar para desarrollar realmente ese pensamiento crítico? ¿M? Y acá les hago la siguiente pregunta, a ver si se animan. Si ustedes fortalecieran su pensamiento crítico, ¿tendrían más éxito en el trabajo? ¿Tendrían mejores calificaciones en su estudio? ¿Qué creen ustedes o no? Eso no es nada importante. Yo digo que sí, no solamente como estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Los que Ajá. apenas empezamos, sino en nuestra vida diaria, y más si, por ejemplo, ya tenemos trabajo, porque nos ayuda a entender nuestro entorno, nuestro medio ambiente, por así decirlo, y a evolucionar bastante. Yo digo que desarrollar esos pensamientos críticos ha sido lo que nos ha convertido en la sociedad que somos hoy. Muy bien. Oscar, otra vez, ¿cierto? Sí, Oscar. Oscar, muchas gracias. Bueno, no dejen solito a Oscar participando, pero muchas gracias por esa participación, Oscar. Precisamente, ¿cierto? El pensamiento crítico nos sirve para todos los ámbitos, ¿no? No solamente lo académico, sino que, por ejemplo, en el trabajo a tomar decisiones más eficaces, ¿cierto? Que nos sirvan para resolver problemas, quizás. mm, y pues en el estudio obviamente nos ayuda a llegar un poco más a esos aprendizajes que tienen que ser significativos, ¿cierto? Y pues por ende al desarrollar esas habilidades cognitivas que estaba en la anterior pregunta, pues ayuda a que tengamos un mejor promedio académico, por ejemplo, ¿sí? Aquí en la última pregunta, pues hacemos relación a un estudio que se realizó con 1.100 estudiantes, ¿cierto? Universitarios en donde pues se encontró que los estudiantes con mayores habilidades de pensamiento crítico tenían mejores promedios en sus calificaciones. ¿Por qué? Porque logramos llegar a procesos en donde de verdad esa información, ese conocimiento que estamos llegando, lo podemos descomponer, analizar, reflexionar, evaluar, ¿sí? Y eso nos permite, pues, tener aprendizajes más significativos, más perdurables, ¿no? Que no solamente son para una evaluación, sino que, como acá bien Oscar lo decía, para la vida diaria, ¿no? Le podemos encontrar esa aplicabilidad que tiene en nuestro entorno también. Entonces, bueno, aquí pues hablamos de 7 pasos para desarrollar un pensamiento crítico, ¿cierto? El primero es identificar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se da eso? Esa información, ¿cierto? O esa teoría, ese tema. ¿Qué suposiciones estoy haciendo de esto? Es decir, ¿cómo lo estoy entendiendo? ¿Sí? Aquí empezamos a hacer como inferencias un poco, ¿no? Investiga, que es recopilar información relacionada con el problema. Aquí se incluyen datos estadísticos, información sobre proyectos anteriores, comentarios del equipo de trabajo, ¿cierto? Comentarios del docente y muchas otras formas, ¿m? Que nos lleva a esa investigación, ¿no? A veces nos quedamos con lo que está y de pronto muchas veces también con lo que nos dan nos quedamos con esas dudas, inquietudes, pero esto realmente acá no lo entiendo, ¿qué pasará con esto? No entiendo este concepto a qué hace relación. Pues bueno, la forma de llegar a saber, ¿cierto? A salir de esas dudas, inquietudes, pues es investigando un poco más además pues de preguntarle al docente quizás, también investigando en fuentes confiables esa palabra, ese pequeño concepto que aquí me están hablando, qué es lo que significa. De pronto voy a revisar en videos para poderlo entender mejor, ¿sí? Entonces es ir más allá un poco de eso que de pronto nos están dando, ¿sí? De esos textos, de esos videos, ¿no? Un poco más a través de la investigación. Determinar la relevancia de los datos. Entonces, lo que les decía, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Esas fuentes son confiables, ¿no? ¿Qué tan importante es esta información?
está actualizado. Por allí hay un micrófono abierto. Les recomiendo por favor cerrar los micrófonos. No sé si será el tuyo, Oscar. eh, Se especializa en un área en particular, ¿sí? Es esta información que aquí estoy recibiendo. Entonces, Oscar lo decía al inicio de nuestra reflexión, ¿no? Es no tragar entero, ¿cierto? Sino revisar, bueno, esta información de dónde viene, ¿sí? Y qué me está dando a mí, qué significado tiene para mí, ¿no? Con lo que estoy haciendo. Hacerse preguntas, ¿cierto? A partir de las suposiciones, pues podemos generar algunas preguntas. Sí, esas suposiciones no se pueden quedar allí, ¿no? Tenemos que validar esas suposiciones. ¿Eso es así o no es así? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué otras variables no he considerado? He evaluado la información desde todas las perspectivas, ¿sí? Porque a veces nos sesgamos en una sola alternativa, un solo punto de vista y ya no hay nada más que decir. No, tenemos que mirar las diferentes opciones alternativas o perspectivas que nos están dando, ¿cierto? Que podemos encontrar. ¿Hay algún punto de vista que no he considerado? Eso es importantísimo. Encuentra la mejor solución, entonces, pues establecer una conexión entre la causa y el efecto, ¿sí? ¿A qué resultado me lleva? ¿Qué pasa allí? A partir de A, entonces, paso a B, pero ¿qué pasa allí, ¿cierto? Con ese resultado o con ese efecto que tiene. Mm, Esto no conduce necesariamente a una solución sencilla, ¿cierto? Aquí no son recetas mágicas ni fórmulas mágicas, sino que nos ayuda precisamente a comprender las diferentes variables que existen para que se pueda tomar una decisión informada. A veces tomamos decisiones a la ligera, muy a prisa, llevadas de pronto por algunos sentimientos y emociones, ¿cierto? La rabia, tengo que salir de esto rápido, pero de pronto no estoy tomando la mejor decisión porque no es realmente informada, ¿cierto? No está pasando por ese filtro, por ese proceso de la reflexión. Presentar la solución, es importante presentar la solución en forma de conclusión. Lo que les decía anteriormente, para ello nos valemos de ese pensamiento crítico, ¿cierto? Porque podemos llegar a esas conclusiones para poderlo explicar, ¿sí? Para poner en acción lo que pues decidimos a partir de esa información o de eso que yo estoy trabajando allí. Analizar la decisión, entonces evaluar si es efectiva o no. Eso es importantísimo. Nos ayudó a resolver el problema inicial que nos dejó, ¿cierto? En cuanto a esas lecciones que pueden ser positivas o negativas. Y qué se puede aprender de esa experiencia para ser más crítico la próxima vez. Entonces, bueno, acá voy a... Ah, pero ese ya lo tengo acá descargado. Espérame un segundo. Acá voy a ponerles un pequeño video en donde explica un poco más a qué se refiere ese pensamiento crítico y nos da como algunas de sus características un poco más desglosadas. Entonces, bueno, ustedes me dicen si lo escuchan. Es el pensamiento crítico. Sus características, ¿Ahí lo estaban escuchando? ¿Me confirman? Sí, se Sí, escucha. señor. Listo, perfecto. habilidades. Te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional.
Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esa manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente. Extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. Ejemplos reales de pensamiento crítico. Distinguir noticias verdaderas de las falsas. ¿Tus amigos tienen siempre la razón? Ya hemos terminado con este video. Ay, bueno, listo. ¿Qué les pareció? Bueno, yo quiero escuchar aquí algunos, algunos que nos cuenten qué le pareció importante del video, de lo que allí nos contextualizaban un poco. Bueno, no sé si por el chat lo quieren decir, ojalá alguno se anime aquí a levantar su manito. Recuerden que este espacio es para ustedes y también pues
de esa participación. Aquí nos enriquecemos todos, aprendemos más, conocemos más. Bueno, por aquí una manito levantada rápido, pero no vi quién era. Yo, profe. Eh, ¿Me escuchan? Dale, sí, ahí te escuchamos. Sí, yo creo que lo que dice el video es totalmente cierto. Bueno, en mi vida personal siempre lo he aplicado, no, no creer todo lo que te digan, siempre sacar tus propias conclusiones y escuchar todos todas las versiones de la historia, ¿no? Y en base a eso sacar tus propias conclusiones de todo lo recopilado, pero cada vez la información que te transmite una persona va a ser, ya viene de por sí, de facto, manipulada o cambiada eh, de la manera que le convenga a esa persona que es el transmisor, el que te transmite la información. Entonces no, casi siempre no, hay que sacar sus propias conclusiones, no puedes uno, pues, creer todo lo que te digan, ¿no? Que ya de por sí ya viene manipulada la información. Muy bien, muchas gracias, Oscar, ¿cierto? No, Brian. Brian, perdón, es que aquí iba a decir que ahora Brian, porque acabo de ver la manito aquí levantada con el nombre. Bueno, Brian, muchas gracias por tu participación. Y bueno, muy importante lo que resaltas aquí de lo que escuchamos del video, ¿cierto? Y es que es importante discriminar un poco esa información que nosotros recibimos, ¿cierto? Que escuchamos, que leemos. Y bueno, hoy en día con todo lo de los medios de comunicación es el boom, ¿no? Entonces, aquí tenemos a veces, ¿cómo? Ah, es que dejaste el micrófono abierto, Brian. Ciérralo, por favor. Aquí podemos tener algunos sesgos. Si solamente nos basamos en una información, ¿cierto? Y no revisamos de dónde viene, cuál es la fuente, y no tenemos en cuenta esas diferentes perspectivas, que era lo que les decía anteriormente, ¿no? Eso es bien importante para tomar decisiones. Eh, y bueno, acá nos decía también en este video un poco sobre los prejuicios, ¿no? A veces nosotros tenemos prejuicios y desde allí sale esa información también, de acuerdo a lo que yo pienso. Era un poco acá como lo que decía Brian, ¿no? Cuando hablabas de esa manipulación, ¿no? Entonces, eso es importante, porque cuando desarrollamos pensamiento crítico, no podemos tener prejuicios, ¿cierto? Porque falseamos de pronto esa información, eso que yo estaba dando a entender, estoy dando a entender a los otros. Y no nos basamos netamente en nuestras emociones, ¿sí? Somos seres humanos, claro que sí, y sentimos, expresamos ciertas emociones, eso que sentimos, pero no puede estar basado en eso, esa decisión que yo tome. ¿No? Porque pues este es un proceso, como bien lo decíamos ya, eh, racional, ¿cierto? Un proceso lógico, un proceso que viene del pensamiento, que es reflexivo. Entonces debe tener un filtro y no puede ser basado en esas emociones. ¿M? Mm, y bueno, acá hay otro aspecto importante que nos decía y es una de las habilidades que también ojalá ustedes en este proceso académico desde ya la empiecen a desarrollar, ¿cierto? Y es la escucha. Ojalá esa escucha activa, ¿no? Hay que escuchar también al otro, la posición del otro, no solamente lo que yo pienso, de lo que yo leí, de lo que yo interpreté, de lo que yo entendí, ¿sí? Sino que los otros también tienen una postura y también nos enriquecen o quizás también nos da lugar a ese debate, ¿no? Porque mi pensamiento frente a esto, a este tema, es diferente, ¿cierto? O tengo otra perspectiva que el compañero. Esos debates también enriquecen muchísimo, ¿no? Y nos permiten llegar a otras conclusiones. Entonces, eso es importante porque ustedes van a trabajar con otros compañeros, ¿cierto? Ustedes no van a trabajar en solitario porque, pues, van a tener unas actividades colaborativas. Entonces, es crucial que ustedes de verdad empiecen a desarrollar ese pensamiento crítico desde ya, porque ustedes van a ingresar a un proceso académico en donde es necesario y fundamental que ustedes lo desarrollen. ¿M?
Entonces, bueno, muy bien, gracias por esa participación, Brian. Espero que, bueno, se animen otros también, otros compañeros a participar en el siguiente espacio que vamos a tener. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de liderazgo, ¿cierto? El liderazgo que es esencial y fundamental también. Por un lado, pues nos dicen que el liderazgo es cuando la persona utiliza su influencia, su capacidad y su conocimiento para guiar a grupos en el logro de estos objetivos. ¿Sí? Es lo que se define como un líder. Y todos tenemos ese potencial de ser líder. Por allí había hace un tiempo, y bueno, todavía lo tenemos, ¿cierto? En debate, si el líder nace o se desarrolla, ¿cierto? Y pues muchos estudios de investigación pues nos han dado a entender que el liderazgo no es algo innato, no es algo que la persona lo tiene cuando nace y punto, y ya no, si ya no lo tiene cuando nace, entonces no puede ser un líder, no, es un proceso que se va desarrollando también a lo largo de la vida, ¿no? Y que precisamente estos procesos académicos, como este que ustedes están iniciando aquí en nuestra UNAD, pues les va a permitir desarrollar, potencializar ese liderazgo. ¿M? Y dentro de esas características, pues decimos que es un proceso altamente interactivo, ¿no? Porque implica esa interacción con el otro, implica el establecer una dirección, una visión, unas estrategias, es decir, determinar una meta, ¿cierto? Hacia dónde es que nosotros vamos, cuál es la meta allí. ¿M? Que va orientado a las personas con una motivación permanente, ¿cierto? Mm, en la universidad, pues es importante y de hecho ustedes van a ver en muchos de los cursos que hablamos un poco de ese liderazgo transformador, ¿no? Que bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre él. Bueno, precisamente acá. Hay unos estilos, ¿no? De liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo sociable, pues hablamos que tiene bajo énfasis en las tareas y un alto énfasis en las personas, ¿no? Entonces, se basa en esa interacción, pero pues las tareas como que en ese liderazgo se dejan de lado. ¿M? Indiferente, entonces, en ese liderazgo hay un bajo énfasis en las tareas y un bajo énfasis en las personas, en ese bienestar, en esa motivación, ¿cierto? También las tareas no tienen aquí mayor importancia. ¿M? Un liderazgo tecnicista, alto énfasis en las tareas y bajo énfasis en las personas. Es decir, tenemos unas metas, unos propósitos y los sacamos a costa de lo que sea, a costa del bienestar, inclusive de las mismas personas de ese mismo equipo que se encuentra allí trabajando, ¿cierto? Y por último, el liderazgo sinérgico, que es a este es el que le apuntamos, ¿cierto? Tiene alto énfasis en las tareas y el alto énfasis en las personas, ¿sí? Es decir, que debe haber un equilibrio, ¿no? En esos grupos de trabajo, quien eh, hace las veces de líder, ¿cierto? Quien dirige, por ejemplo, un equipo de trabajo, debe tener en cuenta esas dos partes, ¿cierto? Por un lado, pues claro, debemos adelantar o sacar efectivamente esas tareas, esos proyectos, pues eh, por los cuales están trabajando, pero sin dejar de lado ese bienestar de las personas, sin dejar de motivar a ese equipo de trabajo, porque un equipo que no está motivado, pues obviamente no se van a tener altos resultados, ¿cierto? No se va a tener una productividad, ni se van a llegar pues a unos resultados que sean favorables. ¿M? Mm, y es aquí donde hablamos precisamente de este liderazgo sinérgico que nos conduce a un liderazgo democrático, transformacional, que precisamente la universidad quiere potenciar en cada uno de ustedes, ¿cierto? En donde sea un líder que transforme a partir de esa inspiración, de esa motivación permanente en un equipo de trabajo que lleve a la consecución de unas metas, de unos objetivos, pero no para sí mismo, ¿cierto? Sino que realmente eso que estamos haciendo nos beneficia a todos, ¿cierto? Logramos desarrollar una tarea, un proyecto y a todos nos va a beneficiar. ¿M? Entonces, esto nos da pues unos altos índices de productividad. Realmente se logran las metas cuando un equipo está motivado, cuando sabe para dónde va, cuando tiene claro, ¿cierto? Cuáles son esos aspectos que debemos tener allí en cuenta y hacia ese liderazgo es que nosotros debemos entonces encaminarnos, ¿sí? Pero pues bueno, aquí dentro de los grupos de trabajo, no solamente cuando hablamos de ese
trabajo, cada uno de nosotros podemos tener diferentes liderazgos, ¿no? Sino que aquí también en lo académico mm, también podemos ejercerlo y lo que pues, realmente se espera es que sea un liderazgo más sinérgico, ¿no? Que desarrolle ese liderazgo transformacional. Bueno, aquí entonces hay unos personajes que bueno, yo creo que muchos de ustedes los reconocen, ¿no? En estas fotografías. Entonces, dentro de esos que reconocen, piensen un poquito por qué son líderes, ¿cierto? ¿O por qué es líder? ¿Y qué nos ha dejado? ¿Qué enseñanza nos ha dejado de ese liderazgo que podamos aquí mencionar? Entonces, bueno, sé quién se anima aquí de pronto a mencionarlo, alguno, teniendo en cuenta alguno de estos líderes. Entonces, acá lo mismo, por favor, levantan la manito. A ver, ¿quién se anima de nuestros participantes? O si quieren escribirlo también por el chat. Bueno, Oscar Andrés, cuéntanos, Oscar. Sí, por ejemplo, tenemos en las imágenes a Bill Gates, una persona que prácticamente transformó nuestras vidas, nuestro día a día, en cuanto a lo digital. Y es un líder porque, pues, es una persona que tiene un impacto positivo, no solamente en su país, sino en toda nuestra sociedad en general. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, a nivel global, ¿cierto? Ese impacto, eso es lo que también es el liderazgo, ¿no? Liderazgo debe dejar huella. Puede hacer que nuestro liderazgo, pues, por ahora, ¿cierto? No deje una huella, un impacto a nivel mundial, a nivel global, pero dentro de esos colectivos, esos pequeños grupos o de pronto grandes grupos que nosotros estamos trabajando, estudiando, pues es importante que dejemos un impacto y pues un impacto positivo, ¿cierto? De hecho, cada uno de ellos ha hecho, valga la redundancia, historia, ¿no? Por eso precisamente que han desarrollado por ese liderazgo. Bueno, ¿quién más se anima aquí a mencionarnos a partir de alguno de estos otros líderes que acá identifican? ¿Quién dijo yo? Anímense. William, muy bien, William, te escuchamos. Aquí estamos viendo es los principales que nos han llevado hacia el futuro, las tres personas que Ujú. nos han sacado hacia adelante, ¿no? En liderazgo, digamos lo más que todo, ¿no? De lo que estamos Sí, hablando. Pienso yo, ¿no? sí, William. ¿Y cuál aquí de pronto es un referente del que puedas hablar? El pensamiento de Mahatma Gandhi y el Ujú, Bill Gates, que nos han ujú. sacado adelante. Digamos, va como una generación, ¿no? Primero está Mahatma Gandhi, después Bill Gates, que son como los principales, ¿no? Bueno, sí, de lo que tú dices, William, es muy cierto. Podemos tener a través de la historia, hemos conocido diferentes líderes, ¿no? Líderes mundiales que han transformado sociedades, comunidades, naciones enteras a partir de ese liderazgo que han ejercido. Y pues bueno, aquí hablamos de eso positivo, ¿no? Que nos han dejado a través de la historia. Bueno, muy bien. Gandhi, pues, precursor de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, un referente muy, muy importante. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otro que se quiera animar acá a mencionarlo. Bueno, si no, entonces, bueno, muchas gracias por sus participaciones. De eso se trata este espacio. Bueno, y aquí, ¿cuáles son esas herramientas para fortalecer el liderazgo? Entonces, por un lado, tenemos pues el establecer objetivos, ¿cierto? Es el punto de partida para desarrollar ese liderazgo. Un liderazgo que no tenga objetivos, que no sepa hacia dónde voy, no tenga metas, pues realmente es un liderazgo que se queda como en los estilos que estábamos hablando, ¿cierto? Bajo interés por las tareas, bajo interés por las personas quizás también. ¿M? Asumir la responsabilidad de las decisiones. La culpa no es de los otros. Aquí cuando llegamos a ejercer realmente un verdadero liderazgo, es cuando asumimos nuestras propias responsabilidades, ¿cierto? Nuestras propias decisiones. No podemos decir, es que no, yo no estudié porque no me dieron, porque no me llevó, porque no me escribieron, porque no me llamó. ¿M?
Entonces, cuando yo asumo, porque aquí no estamos hablando del hecho de equivocarnos o no, ¿cierto? Porque todos como seres humanos pues podemos cometer algunos errores y en el camino vamos aprendiendo y de eso se trata a partir de la experiencia, ¿cierto? Que vayamos teniendo esos aprendizajes que nos ayuden a mejorar. Mm, pero se trata es de, bueno, ¿asumo o no asumo esa responsabilidad, ¿cierto? Aquí con lo que sucedió, sean muy positivos los resultados o sean negativos. ¿Qué pasó acá? Sé ejemplo, sé el ejemplo. Tus acciones hablan más que tus palabras, hablan más de ti que tus palabras. Entonces, a veces nos quedamos en la retórica, ¿cierto? De pronto en una muy buena argumentación, pero cuando llegamos a la acción, como que es un poco incoherente, ¿no? Entonces tienen que ir en coherencia, en relación, ¿no? Lo que yo hablo, lo que yo digo, también con mi actuación, con mi accionar. Aporta a otros desde la construcción, incentiva el trabajo en equipo y no solo corregir el error, sino que resaltar lo bueno, ¿no? Eso también es importante. Cada uno de nosotros tiene unas fortalezas, ¿no? Por eso hablamos en los procesos académicos de esa realimentación, que no solamente va en esos aspectos que falta por mejorar, en que de pronto nos podemos equivocar, sino también en eso que podemos resaltar en cuanto a esas fortalezas, en cuanto a eso que estuvo bien, que salió bien, ¿cierto? Cada uno de nosotros siempre tenemos algo bueno. ¿M? Transmitir confianza, liderar desde los valores de la ética y la justicia. Si nosotros no, desde acá no tenemos ese liderazgo, desde esa ética, pues realmente no es un liderazgo que se pueda considerar positivo, ¿cierto? Y más hoy en día en un país como el de nosotros que hablamos de algunos líderes que, bueno, por allí salen con algunas cosas de corrupción que pues está invadido, bueno, no solamente en nuestro país, sino esto es algo como mundial, ¿cierto? Pero sí, desde esos valores que nos permitan desarrollar esa ética y ser justos, no desarrollamos ese liderazgo, pues no es un liderazgo que lleve a unas metas o a unos propósitos que realmente transformen. Buscar siempre mejorar, sugiere opciones, ¿no? Mirar hacia el futuro y construir el camino, ¿no? De eso es lo que se trata. Entonces siempre estamos en esa mejora continua. Nuestro rector nos dice siempre en nuestras reuniones, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿no? Podemos mejorar cada día, ¿no? A partir de esa experiencia. Mm, entonces, el liderazgo, pues, es paso a paso que se construye, ¿no? Que se puede desarrollar. Bueno, en la última parte les dejo acá una pequeña canción de motivación que tenemos. Bueno, ahora vamos aquí a la experiencia vivencial. Entonces, a partir de algunos casos que acá les voy a presentar, ustedes me van a decir un poco cuál sería o por cuál respuesta ustedes se inclinan, ¿sí? Que vamos a empezar a poner a prueba ese pensamiento crítico también un poco y bueno, ese liderazgo en esa participación. Entonces aquí si quieren a través del chat, bueno, ustedes dejar sus respuestas si piensan que es A, que es B o que es C, ¿sí? Entonces, bueno, la primera pregunta nos dice, perdón, el primer caso nos dice, 5 estudiantes hacen un trabajo colaborativo en el que se debe hacer un video de un tema X. Uno de ellos da una idea de cómo realizarlo, a lo que casi todos responden en el foro que están de acuerdo, pero uno de los compañeros que ingresó posterior al foro, luego de leer la guía de actividades y el material de lectura, se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. Qué debe hacer el estudiante? A, ponerse muy bravo e indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo. B, realimentar la propuesta del compañero en el foro indicando lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que deben realizar. Y C, mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. Entonces, bueno, hagan sus apuestas. ¿Qué dicen ustedes? De pronto, Dianita, aquí si me ayudas, ¿por cuál más se inclinan? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A, Claro que B o sí, la C? B. Por acá Gracias, se nos Mónica. inclinaron más por la B. Por la B, nos están diciendo más la B. Bueno,
aquí pongamos en práctica el pensamiento crítico, ¿no? La nos dice ponerse muy bravo, indicar el foro su molestia porque no está de acuerdo. Esto nos ayudaría a una solución realmente, a que realmente puedan avanzar para realizar el trabajo, no, ¿cierto? Entonces, esta no sería una opción como muy viable. La C, mejor no decir nada y acogerse porque también aquí no podemos llegar al extremo, ¿cierto? Entonces mejor no digo nada y me acojo y bueno, llevémosle aquí la idea y listo. No, ¿cierto? El pensamiento crítico también me permite a mí dar mi opinión, ¿cierto? Argumentarla de acuerdo, argumentarla con fundamento, ¿no? No solamente es de acuerdo a lo que yo pienso y punto, sino de eso que yo ya leí, de esa información que yo ya tengo, ¿cierto? A partir de ellas que puedo dar mi opinión o mi argumentación. Entonces, muy bien, sería la B, ¿cierto? Realimentar la propuesta del compañero en el foro, ¿no? Indicando lo que establece la guía de actividades. Allí vamos a aclarar, bueno, no, compañeros, es que lo que dice la guía de actividades es esto y vamos a ir analizando y revisando qué es lo que debemos hacer aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. La pregunta 2 nos dice, perdón, el caso 2 nos dice, te encuentras en un conversatorio, que es un espacio sincrónico, estudiantes-tutor, ¿cierto? Que se puede generar aquí en los cursos que ustedes matricularon donde hablan de una lectura. El tutor hace una pregunta y nadie responde. ¿Sientes que no te preparaste lo suficiente? ¿Qué haces? A. Le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior. Digamos que el conversatorio tiene, bueno, acá lo que nos quieren dar a entender, ¿no? Varias fechas, o algunas fechas en donde los estudiantes pueden participar. B, das respuesta a la pregunta y no mencionas nada respecto a la lectura. O C, le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? A, B o C. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen en el chat de Anita? Sí, profe. La C. Claro que por acá Nicolás nos pone la A, Daniel nos pone la A. Está como empatado entre la A y la B. La A y la C, ¿cierto? Ujú. Listo. Bueno, la A. Vamos aquí también a poner a prueba nuestro pensamiento crítico. Bueno, empecemos por la C. Le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. Bueno, si hablamos que el desarrollo del pensamiento crítico precisamente es a partir de, del conocimiento, ¿cierto? Es que yo lo desarrollo y yo puedo argumentar, puedo dar mi opinión, entonces la C no sería en este caso, ¿cierto? Porque yo no puedo hablar de lo que no he leído, de lo que no tengo conocimiento, porque no es hablar por hablar, ¿verdad? La B da respuesta a la pregunta y no menciona nada respecto a la lectura. Entonces, ay, perdón, esa era la B. Da respuesta a la pregunta y no menciona nada respecto a la lectura. Entonces, eso es algo de lo que empíricamente yo puedo hablar, pero puedo estar erróneo, ¿cierto? Eh, con respecto a lo que se espera, ¿no? A partir de eso que yo debía leer, que yo debía informar. Y la C dice que le mencionas al tutor que no leíste y da respuesta a la pregunta de todas maneras. Aquí estaríamos, de lo anterior que hablábamos, ¿cierto? No estaríamos siendo un poco como éticos, ¿cierto? Porque bueno, no es participar por participar, porque pronto voy a tener una nota y ya, ¿sí? Sino que lo mismo, debe ser a partir de una argumentación sólida basada en un conocimiento, en una información que yo obtuve, ¿cierto? Que yo puedo allí discriminar y inferir y bueno, los demás procesos cognitivos que yo pueda desarrollar. La A, le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior, ¿cierto? Creo yo que esa sería la más viable, ¿sí? Porque debo ser honesto, ¿no? Debo ser honesto y decir, bueno, no leí, no me preparé, yo pensé que de pronto este conversatorio era hablar y hablar y ya, no sé, o que de pronto el docente iba a hablar solamente y ya, ¿cierto?
sino que debo prepararme. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de participar en una fecha posterior, me voy a preparar, voy a leer, ¿sí? Para poder dar una respuesta de acuerdo a lo que se está pues, desarrollando en este conversatorio. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente. La 3 entonces nos dice, en un mismo horario se te cruzan dos espacios de las cipas. Bueno, estos son unos encuentros que ustedes más adelante van a comprender de lo que se trata un poco, que son unos encuentros sincrónicos, pero también hay algunas sesiones que son presenciales, ¿cierto? En el que se profundiza sobre un tema y pues aquí dan unos puntos extra por la participación en ellos, ¿sí? ¿Qué harías si se les cruza, ¿no? Dos encuentros de estos. A, participas en las CIPAS cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar tu proceso de aprendizaje. B, escribes a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar. O C, te conectas a los dos para obtener los puntos, así no puedas prestar atención a ninguno de ellos. ¿Qué dicen ustedes entonces? A, B o C. Bueno, Dianita, ¿qué nos están diciendo? B, profe. La B. La B que es, escribes a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar. Bueno, digamos que aquí no estamos hablando de que solamente es una verdad y es esta y punto. No, ¿cierto? Sino que aquí también cada uno de ustedes pues está empezando a desarrollar ese pensamiento crítico con respecto a estos casos que se están mencionando. Pero yo digo que escribir a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar, mm, quizás es una decisión más del estudiante, ¿cierto? Porque a mí me preguntan y yo digo, pues ingrese al conversatorio de mi curso, ¿sí? Y le pregunta al otro docente y pues podría decir lo mismo. Entonces allí podríamos entrar en esa duda, ¿cierto? Seguir con esa duda a cuál es que yo voy a entrar. Eh, la C, te conectas a los dos para obtener los puntos, así no puedes prestar atención. Bueno, volvemos a lo mismo. No es participar en un encuentro por participar, ¿cierto? Ay, venga, rápido me conecto aquí a este y así no entienda de lo que están hablando. Está comprobado por la ciencia que nosotros no somos multitarea, ¿sí? Bueno, muchas veces hacemos varias cosas al tiempo, pero muchas de esas veces no nos salen eso que estamos, esas varias cosas que estamos haciendo bien, ¿cierto? Porque no tenemos la atención puesta, enfocada, ¿cierto? La atención focalizada, no tenemos esa concentración. Entonces, no sería tampoco tan viable porque, pues, no vamos a entender de lo que se trata, ¿cierto? Y finalmente, yo estoy aquí en este proceso académico para comprender, para poder desglosar, para poder extraer. Todo esto que las lecturas y demás que me permiten conocer, ¿cierto? Que me permiten aprender. Mm, participas en las CIPAS cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar tu proceso de aprendizaje. Creo yo que sería la mejor opción acá, ¿cierto? Porque yo voy a evaluar, bueno, en cuál este tema definitivamente no me queda claro todavía. Tengo aquí como dudas, inquietudes. Ah, bueno, voy a participar en estas CIPAS para poder entender un poco mejor, para poder clarificar, ¿sí? En este caso, pero bueno, ahí está abierto de pronto también a esa opinión que ustedes puedan tener, ¿cierto? Porque bueno, podemos pedirle el consejo a los docentes, escribirle que fue la que más se inclinaron ustedes, pero realmente el que sabe, aquí en este caso es el estudiante, ¿no? Y aquí vamos a empezar a tomar decisiones informadas, de acuerdo a esa reflexión, de acuerdo a ese análisis que nosotros vamos a hacer. Aquí es donde ponemos en práctica realmente ese pensamiento crítico. Bueno, la cuarta nos dice, haces una lectura pero no entiendes muy bien el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes trabajas y estudias, debo decir que más del 90%, de acuerdo a lo que nos ha indicado la prueba de caracterización, pues
trabajan y estudian, ¿sí? Es decir, la gran mayoría de nuestros estudiantes. Por lo que decides A, buscar las respuestas en internet sin tener claro el tema, lo copias y pegas en tu trabajo y entregas todo y chao, ¿cierto? B, no entregas el trabajo porque no comprendes el tema. O C, solicitas orientación al docente sobre lo que no comprendes. Entonces, bueno, ¿qué dicen ustedes en el chat? ¿La A, la B o la C? Bueno, ¿qué nos dicen por ahí, Dianita? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿O se me cayó la conexión? No, profe, ahí la estamos escuchando, Ah, la C. la C, A, B o C. Bueno, se inclinan más por la C. Solicitas orientación al docente sobre lo que no comprendes. Bueno, para mí también sería la C, ¿cierto? Porque pues la A, buscar respuestas en internet sin tener claro el tema, copiar y pegar y ya. Bueno, eso no sería ético, ¿cierto? Y pues no tendría sentido cuando yo inicio un proceso académico, ¿cierto? Cuando yo pago por buscar en internet, copiar y pegar y listo, no tiene sentido, ¿verdad? La B, no entregar el trabajo porque no comprendes el tema, pues tampoco, ¿cierto? Yo estoy también en un proceso de aprendizaje, entonces, bueno, debo buscar los medios de comunicación, que en este caso es la C, ¿cierto? Solicitar orientación al docente por esos canales de comunicación que el docente me ha compartido para esclarecer, para aclarar esas dudas, esas inquietudes que yo pueda tener. Bueno, muy bien. Y vamos con el último caso. Como estudiantes debes leer para poder desarrollar las actividades en los cursos matriculados. Sin embargo, no te gusta mucho leer, por lo que decides A, realizar el trabajo con solo tus opiniones personales sin leer ningún contenido. B, buscas en internet información en páginas como Wikipedia o buenas tareas para desarrollar el trabajo. O C, te das cuenta que parte del aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, por lo que decides automotivarte y realizar las lecturas. Entonces, bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿La A, la B o la C? Nos están diciendo que la C. La C, uy, bueno, ahora sí estoy viendo un poco más ese pensamiento crítico desde una reflexión más profunda. Bueno, ¿por qué la A no podría ser? O bueno, no la consideramos o no la considero, ¿cierto? Porque realizar el trabajo con solo las opiniones personales, pues no tiene sentido, ¿cierto? En un proceso académico de educación superior, en especial, pues no tendría sentido, ¿cierto? Si yo no estoy interactuando con el conocimiento que está a partir de esas lecturas, videos, bueno, diferentes formatos, ¿no? En donde yo puedo allí realmente aprender, ¿no? P, pues buscar en internet información en páginas como Wikipedia o buenas tareas para desarrollar el trabajo, pues tampoco tendría como mucho sentido, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, y ahora que hablamos de la inteligencia artificial, preguntarle al ChatGPT y decirle que me haga el trabajo, tampoco tiene sentido, ¿cierto? Entonces llegamos a la C, porque es importante pues entender que el aprendizaje debe ser significativo, ¿cierto? Debo, lo mismo que veníamos hablando anteriormente, debo de no solamente inferir, sino que también analizar, descomponer en todas sus partes eso que yo estoy aprendiendo y bueno, ver la importancia que tiene para mí desde mi contexto, de lo que yo estoy haciendo, desde las metas que tengo también a futuro,
porque pues realmente lo que quiero ser es un profesional íntegro, ¿no? Por eso entonces me motivo y realizo las lecturas. Si ustedes van a ver, aquí hay mucho que leer en cada uno de los cursos que ustedes matricularon, pero eso hace parte precisamente de esa formación académica, ¿no? Bueno, muy bien, desen ustedes allá un aplauso. Muy bien, bueno, muchas gracias allí por sus participaciones. Ahora vamos a hacer por último una actividad práctica. Vamos a hablar de, bueno, hay tres preguntas. ¿M? Y ustedes me van a decir si ese es un mito o es una realidad, ¿cierto? Desde ese pensamiento crítico que pues estamos potencializando, ¿cierto? Entonces, precisamente vamos a hablar de esa educación a distancia o esa educación virtual. Para ello vamos a tener aquí unos minuticos que les voy a dar para que ustedes las respondan. Entonces, bueno, aquí en el Padlet, que lo voy a copiar aquí. Ay, espérenme que se me... Ah, espérenme que tengo que dejar de compartir porque no puedo ver aquí el chat. Listo, aquí a través del chat, entonces les voy a compartir el enlace del Padlet. Pero espérenme que les voy a explicar. Todavía no vayan a realizar nada, solamente ingresen. Espérenme otra vez acá. Vuelvo a compartir pantalla. Listo, entonces aquí en este Padlet que ustedes están ingresando, la idea es que ustedes de cada uno de estos, de este texto que aquí encontramos, ¿cierto? De estas frases, ustedes me digan si es un mito o esto es una realidad, ¿sí? ¿Y por qué? Algo muy corto, no tiene que ser necesario algo que ustedes ahorita busquen por internet, sino que lo que en este momento ustedes pueden reflexionar. El primero, por ejemplo, dice, bueno, les voy a explicar cómo ustedes van a responder, los que no han manejado esta herramienta. Entonces, acá en el más, ustedes le dan clic debajo de cada uno de los textos que aquí está, ¿cierto? Las frases, ustedes le dan clic y allí les va a salir algo como esto, ¿cierto? Entonces, acá, chévere que cada uno me escriba aquí su nombre y aquí debajo es donde van a escribir, ¿cierto? Eso que ustedes piensan, si es mito o es una realidad. Y la idea es contestar estas tres frases bueno, hacer aquí como esa reflexión de estas tres frases que acá se dice, ¿sí? Y le dan clic en publicar y listo. Entonces la primera nos dice, la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. ¿Esto será un mito o es así? Es una realidad. La educación virtual no tiene la calidad suficiente. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Y por qué? El título expedido en educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial. ¿Esto es un mito o es una realidad y por qué? Bueno, por acá ya vemos, María de los Ángeles nos dice, es un mito, pienso que es más complicada porque es autónoma. Bueno, muy bien, María de los Ángeles. Entonces, bueno, para esto nos vamos a tomar 5 minuticos. Bueno, Brian acá nos dice, acá yo los voy a ir leyendo un poco. Brian nos dice acerca de si la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Nos dice, es realidad, ya que puedes estudiar en diferente tiempo y espacio que sea para tu gusto. Eh, bueno, la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Bueno, este es tu punto de vista. Bien. De esto se trata. También acá, aquí no vamos a desvalidar ni por qué escribió eso está muy mal. No, es importante aquí también, pues, reflexionar, ¿no? Acerca de, precisamente hablando de este proceso académico que ustedes inician desde la educación virtual a distancia, que bueno, nuestro sistema propone como una educación híbrida, ¿no? Porque también hay muchos espacios presenciales, ¿no? No solamente a través de la plataforma, porque
prácticas, hay encuentros que también, como las citas que les mencionaba, mm, que también tienen, pues son presenciales y bueno, también la comunicación que con los docentes quizás o con nosotros desde la consejería puedan tener también puede ser de forma presencial. Claudia nos dice, bueno, espérame, que aquí hay antes uno. Nicolás nos dice de la primera frase, es un mito, es una actividad más comprometida. Daniel nos dice, es un mito ya que se acopla a las necesidades de cada estudiante. Los dos tienen su complejidad y hay que dedicarles tiempo. Bueno, aquí en la educación virtual no tiene la calidad suficiente, nos dice Claudia. La educación virtual sí tiene la calidad suficiente, solo que es de más constancia y disciplina. O sea, que quiere decir que es un mito, ¿cierto? María de los Ángeles nos dice, es un mito, la educación virtual vale lo mismo que la presencial. Tenemos las herramientas, solo es la disposición. Bueno. Y la tercera, no me la vayan a dejar por fuera, ¿no? Si el título es pedido en educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, por acá de la primera nos dice Jorge Antonio Cárdenas, realidad, pienso que es más cómodo por los horarios, pero no es más fácil, o sea que no está en realidad, ¿cierto, Jorge? Eh, pero no más fácil, puede hasta ser más complicado por el tiempo que se tenga. Bueno, Hernando Bando nos dice, es un mito y a la vez una realidad. Bueno, aquí encontramos una dualidad porque no todo el mundo aprende de la misma forma, varía según la manera que se nos facilite más y la autonomía de cada quien. William nos dice, es un mito, la educación virtual es igual a la presencial, ya que la exigencia es igual, ya que uno se la da. Wilmer nos dice, yo pienso que en ambas no es fácil ni difícil, cada una tiene sus pros y sus contras. Bueno, Juan Esteban, puede ser un mito para algunas personas y una realidad para otros. Esto depende de la capacidad de comprensión de cada persona. Acá nos dice, ay, no sé, Adventurus, creo que no hasta el nombre, ¿verdad? Ya que viéndolo desde las personas que trabajamos, tenemos la posibilidad de estudiar y trabajar. Laura Daniela nos dice, de la primera opción, digo que es un mito, de la pregunta me parece que ambas son importantes, pero me parece mejor la presencial, pero ya depende de cada uno como la quiera, si presencial o virtual. Aquí en nuestra segunda frase, bueno, hemos leído de Claudia, de Brian, María Los Ángeles. Hernando nos dice, es un mito porque la calidad no depende de la modalidad. Jorge Antonio nos dice, es un mito, la educación virtual tiene la misma calidad de la presencial, depende de lo que uno se proponga. Y bueno, nuestro tercer texto frase nos dice Daniel, realidad es más por el tiempo y disponibilidad en cuanto al título, ¿no? Si tiene la misma validez que en una universidad o en un proceso académico de presencialidad. Nicolás dice, realidad tiene los mismos méritos. María de los Ángeles dice, es verdad, vale lo mismo porque en ambos se pone esfuerzo. Nos dice Claudia, es un mito ya que tiene la misma validez porque con esfuerzo eh, se logra. Mm, o sea que es una realidad, ¿cierto, Claudia? Porque tiene la misma validez el título en la educación virtual a distancia que en la presencial. Brian, es un estigma que hay en la sociedad actual, ya que se piensa que es más deficiente. Ujú. Pero la realidad es que tienen sus deficiencias y fortalezas, al igual que lo presencial. Jorge nos dice, ay, creo que vale igual por el esfuerzo y es un logro. Hernando Bando, realidad, porque el título no va a depender si la educación se realizó virtual o presencial. Bueno, muy bien, aquí sigan ustedes participando, esto es importante, aquí van ustedes desarrollando pensamiento crítico o potenciándolo, ¿no? Porque muchos de ustedes muy seguramente ya dentro de los procesos que han realizado ese pensamiento crítico, pues se ha desarrollado, ¿cierto? Pero acá se potencializa un poco más.
Bueno, muy bien. Acá entonces, de la primera, la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Eh, bueno, pues aquí podríamos decir que, eh, bueno, ustedes decían algunos que por los horarios, ¿cierto? Porque se facilita un poco más para las personas que trabajan y estudian, pero es un proceso que tiene, bueno, digamos que no su, bueno, si queremos llamarlo como su complejidad, pero mejor yo diría su plus, ¿cierto? Y es que nosotros aquí vamos a interactuar con muchas herramientas digitales y ese es nuestro plus, porque vamos a aprender a manejar muchas de las aplicaciones, herramientas que hoy en día se requieren y se necesitan, ¿cierto? Desarrollar como parte, por ejemplo, de muchos trabajos, ¿no? Ya como profesional, entonces eso nos da un plus también a nosotros, ¿sí? Y requiere un poco más de pronto de esa disciplina, de esa responsabilidad, que aquí algunos de ustedes lo mencionaban, de ese esfuerzo, ¿cierto? Aunque pues la presencialidad, digamos que aquí lo que cambia es como el formato, ¿cierto? La presencialidad, pues su estructura bajo un salón de clases y nuestra educación virtual y a distancia, pues se desarrolla en diferentes lugares, que ustedes tienen que ingresar a una plataforma, a un campus, ¿cierto? Desarrollar allí algunas actividades a partir de unos temas que ustedes van a ver en cada uno de los cursos. Mm, pero de igual manera, digamos que en la presencial, pues también tienen actividades que ustedes van a desarrollar en solitario, ¿cierto? Autónomamente, que ustedes también van a dar cuenta porque no todo se desarrolla allí en ese mismo espacio, ¿sí? Entonces, aquí pues podríamos decir a partir también de lo que ustedes han dicho un poco acá que han escrito, y es que la educación virtual no es que sea más fácil, ¿cierto? Depende de esa constancia, de esa disciplina, de esos hábitos de estudio que yo vaya adquiriendo en mi proceso académico, ¿cierto? Y la educación virtual no tiene la calidad suficiente, claro que sí, siempre y cuando pues esté regulada por todo lo que el Ministerio de Educación Nacional nos exige, ¿cierto? Que tenga esa acreditación, como lo es pues todos los programas de nuestra UNAD, ¿sí? Es igual, tiene la misma calidad. ¿M? Quien hace la universidad definitivamente somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos? Nosotros llevamos la UNAD. Este estudiante es de la UNAD. ¿M? Y por eso hay varios programas en donde son muy reconocidos y a veces nos dicen con la parte de egresados, nos dicen, bueno, si hay estudiantes que de pronto graduados ya en X programas, por favor, indíquenles que tenemos esta vacante, ¿sí? O sea, también nos buscan por eso mismo, pero eso también depende de cada uno de nosotros. Pero la educación virtual tiene la misma calidad, ¿cierto? Que la educación presencial. El título expedido en educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial. Exactamente el título. De hecho, ningún título dice si su modalidad de estudio fue a distancia, ¿cierto? O si fue presencial. ¿M? Por acá algunos de ustedes lo mencionaron. Entonces, tiene la misma validez, ¿sí? Siempre y cuando, vuelvo y digo, esa universidad como nuestra UNAD, pues tenga ese reconocimiento y tenga todos, esté bajo todos los parámetros del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, muy bien, muchas gracias por sus participaciones acá en este PALDET. Bueno, creo que ahí se animaron un poco más. Bueno, habrá una actividad autónoma para ustedes, que es, bueno, leer un artículo, un tema, una noticia del interés de cada uno de ustedes y analizarla un poco dentro de esas características que hablábamos del pensamiento crítico, ¿sí? Hagan ese ejercicio, porque esto les va a ayudar mucho más para ese proceso académico que ustedes ahorita, el 9 de junio, van a iniciar, ¿sí? Porque van a estar interactuando con diferentes textos, diferentes lecturas, información también audiovisual, entonces es necesario ir potencializando ese pensamiento crítico.
Y bueno, por último, ay, bueno, antes de eso pues, les voy a poner este pequeño video que aquí nos dejan y con esto ya cerramos un poco. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. Atrévete a ayudar sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros, dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con honor. Bueno, voy a dejarla hasta allí. Esta canción era un poco más para motivarlos a ustedes a desarrollar, a emprender nuevos caminos, a atreverse, en como lo dice acá la canción, ¿cierto? A ir un poquito más allá, a desafiarnos nosotros mismos, porque ustedes, acá muchos, de pronto no tienen la experiencia de este tipo de modalidad, ¿cierto? O hace muchos años que no estudian y están desafiando también, mm, están poniendo pues a prueba todas esas fortalezas y demás que tenemos. Y bueno, muy seguramente en el camino vamos a encontrar muchas cositas que nos van a poner a pensar y de pronto en algún momento nos vamos a desmotivar, pero la idea es que ustedes nuevamente se motiven, ¿cierto? Que ustedes no se dejen vencer acá como lo dice nuestra canción, sino que continúen, ¿sí? Porque sí se puede lograr, no les dije al inicio, pero yo soy egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD como psicóloga. Esa fue mi primera formación aquí en la UNAD, entonces puedo dar fe de eso, puedo dar cuenta y también trabajé y estudié como muchos de ustedes al tiempo y sé que sí se puede. Entonces, bueno, no sé, aquí, Dianita, ya para terminar, quisiera escuchar a algún estudiante que dé su apreciación, qué le pareció este encuentro, este taller, le sirvió o no le sirvió, qué le dejó un poco de pronto. Algunos, uno, dos que se atrevan. Y mientras se animan, les voy contando que ya a través del chat les he dejado en varias ocasiones el formulario para registrar la asistencia y otro formulario para la evaluación de satisfacción del encuentro del día de hoy. Para nosotros es muy importante que ustedes por favor los diligencien los dos. Pues primero porque llevamos esa trazabilidad de esos encuentros en los que ustedes van participando y el segundo porque pues también es importante para nosotros conocer esa perspectiva que tienen de cada uno de los encuentros y cómo fortalecen su aprendizaje. Tenemos, profe, Ginette, levantada la manito de Laura Daniela. Adelante, Laura. Dale, Laura, te escuchamos. Laura, no sé si tienes el micrófono cerrado, Laura. Ah, ya. Laura, no te escuchamos. Bueno, si tienes problema de pronto con el micrófono, si quieres escribirlo a través del chat, también lo puedes hacer. Y todos los que quieran también dejarnos allí sus apreciaciones. Oscar Andrés, Sí, a mí me pareció bastante importante la parte del liderazgo, porque, digamos, este país, esta sociedad necesita líderes que impacten positivamente, líderes para bien.
Y entonces me gusta que uno de los pilares de la universidad abierta y distancia sea esta, formar no solamente profesionales íntegros, sino también líderes, que es la parte que más me impactó y lo más importante que me llevo del taller de hoy. Ay, gracias, Oscar, por tu apreciación. Qué bueno. Laura, no sé si escribiste aquí por el chat o si ya de pronto puedes hablarnos por el micrófono. Bueno, ¿y quién más? ¿Alguien más que de pronto quiera aquí dejarnos su apreciación, al menos por el chat, no hay problema? Bueno, José, bueno, Laura sí nos escribió acá, dice, bueno, no sé si eso es de la asistencia, Laura, aquí con la profe de Anita. José Nicolás, muchas gracias, es una charla muy interesante y necesaria, que dan enseñanzas y reflexiones. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Bueno, espero que haya sido de todo su gusto, de todo su interés, eh, que haya dejado, pues, eso, ¿no? Que haya impactado lo que estamos aquí hablando un poquito en, en todos ustedes, haya dejado algo, ¿cierto? Porque eso es importantísimo, al menos la reflexión. William, levantaste la mano. Sí, señora, esto nos sirve un poco para perder el miedo porque es que como que nos da un poquito miedo empezar a hablar y participar en esto. Sí. Y como somos valga la esta, somos novatos, entonces nos pega un poquito duro hablar todavía. Sí, Me así es, arriesgo. Will. Así es, William. Bueno, sí, este Muchísimas también es, gracias. William, con todo gusto. Este es un entrenamiento también, exactamente, para que ustedes también vayan conociendo cómo son los encuentros sincrónicos, que ustedes pueden participar, porque pues yo tengo una duda, una inquietud. Bueno, la puedo escribir por el chat, pero qué bueno también sería si me dan la oportunidad de indicarla a través del micrófono, ¿cierto? Si me dan la palabra, poder hablarlo también. Eso hace parte también de esas habilidades que vamos a ir desarrollando un poco más. Bueno, mi querida profe de Anita, muchas gracias por todo tu apoyo. eh, y gracias a ustedes, estudiantes, por haber participado acá en este encuentro. Y vuelvo y lo reitero, espero que haya sido de provecho para ustedes y que les haya dejado algunas reflexiones allí de estos dos temas que trabajamos, liderazgo y el desarrollo del pensamiento crítico, porque son importantes para este proceso académico que ustedes están iniciando en la universidad. Entonces, gracias de verdad y bueno, espero que tengan una excelente noche. Gracias, profe Anita. Muchísimas gracias, profe. Estoy viendo que en el chat nos están mencionando que tienen algunos inconvenientes para ingresar al formulario de asistencia y al formulario de evaluación. Efectivamente, les está solicitando loguearse con una cuenta de Gmail. Entonces, si en este momento ustedes no cuentan con esa cuenta o definitivamente no se pueden registrar, a través de este espacio, de este canal de Teams, ustedes me encuentran como Diana Alicia Díaz Sánchez, entonces de forma interna les agradezco por favor que me regalen su nombre completo y el centro al que pertenecen, si están matriculados en Bogotá, en Chipaque, en Gachetá, en Zipaquirá, en Facatativá, independientemente que me lo hagan saber por interno para poder hacerles el registro y me regalen también su correo electrónico para enviarles al correo la encuesta de satisfacción, sin ninguna restricción. Entonces, nuestro próximo taller de Camino al Éxito Unadista, ya cerrando este ciclo de esta competencia, Camino al Éxito Unadista, se va a desarrollar el próximo lunes a las 6:30 de la tarde, todos cordialmente invitados a través de este mismo enlace, se pueden conectar. Entonces, invitadísimos a que participen y cierren ya este ciclo para que se preparen y den inicio también el día lunes, pues ya a toda la actividad académica. Fue un gusto para nosotros desde la Consejería Académica acompañarlos desde este espacio. Esperamos que pasen una feliz resto de noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias.
Muchos éxitos en este proceso.